Capítulo 13. Decisiones. Durante los días siguientes, Arturia ignoró deliberadamente la leve sensación de pérdida que sentía cada vez que sus ojos se posaban en uno de los sofás. Cuando le enseñó a Iria, hizo todo lo posible para evitar pensar en el rey de los héroes. Como había imaginado, la joven no estaba muy feliz cuando le dijeron que Gilgamesh se había ido a Japón por un tiempo. Ella hizo un puchero y dijo que era muy grosero de su parte irse sin siquiera decir una palabra, y se prometió a sí misma que se lo diría. Arturia ocultó una sonrisa de satisfacción cuando escuchó su propósito. Iria estaba aprendiendo a ser menos temerosa y más decisiva cada día. A medida que las lecciones continuaban, el rey de los caballeros se sorprendería tocando su propia mejilla la mayoría de las veces. Se juró a sí misma que el comportamiento del rey de los héroes la había sorprendido y, por lo tanto, todavía se lo estaba preguntando, pero no podía negar el hecho de que esa noche, cuando habían estado muy cerca el uno del otro, y él se había tocado su mejilla, ella lo había dejado hacerlo. No lo había detenido cuando le había tocado la mejilla, el cuello, el hombro, la cintura, y lo más sorprendente fue que no había sido contundente. No había sido vacilante o indeciso, simplemente no habría sido él, pero tampoco había sido coercitivo o violento. Había sido gentil. Sus acciones no habían sido inciertas, pero le había dado la posibilidad de detenerlo en cualquier momento. Eso fue ciertamente inusual, viniendo de alguien como Gilgamesh. Arturia hizo todo lo posible para evitar pensar en él, y durante el día, por lo general, se las arreglaba para hacerlo, porque el bienestar de ella era su prioridad. Sin embargo, por las tardes, después de que la niña había sido llevada a la cama y leía sola, encontró que su mente a menudo iba al rey de los héroes. Ella realmente no lo extrañaba, porque él no había sido de mucha compañía cuando estaba en silencio la mayor parte del tiempo, pero su ausencia no fue fácil de no notar. Arturia fue lo suficientemente honesta consigo misma como para admitir que se sentía más sola que antes. También tuvo que admitir que realmente no había esperado que él se fuera. Nunca se había apartado de su lado durante más de 4 años, tenerlo cerca era algo a lo que ella se había acostumbrado, no solo porque era un espíritu heroico al que se le había dado un cuerpo real, como ella, sino también porque, de alguna manera, la entendía, o al menos parecía entenderla. Ella no creía que él fuera alguien en quien pudiera confiar, pero había demostrado, más de una vez, que era diferente de lo que ella había pensado que era. La forma más fácil de definirlo, y Arturia había escuchado a otros hablar de él de esa manera, era llamarlo un rey arrogante que consideraba a todos y a todos los que estaban debajo de él. Arrogante ciertamente era, pero mucho menos que en el pasado, eso era seguro. Se había vuelto más tolerante con los que consideraba mestizos. Además, había demostrado tener sabiduría, tener honor, incluso en su propia forma, y tener una agudeza más que suficiente para ver a través de las personas de inmediato. Arturia detuvo su tren de pensamientos. Su mente parecía ser más benevolente hacia el rey de los héroes, pero eso no era bueno. Se recordó a sí misma que, sin importar las cosas positivas que había descubierto sobre él había matado a su propio maestro. Tal hombre no podría tener verdadero honor ni lealtad. Sin embargo, de nuevo, sus pensamientos se volvieron confusos. ¿Por qué alguien que había matado a su maestro perdonaba la vida de Waver Velvet? Algo no cuadraba allí. Tenía que mirar hacia atrás en su razonamiento. Sopesó cuidadosamente sus consideraciones, y se dio cuenta, no tenía pruebas reales de que él matara a Tokiomi. Ella había asumido tal cosa, ya que sabía que Kotomine Kirei había estado involucrada y luego se había convertido en la nueva maestra del rey de los héroes. Pero, Gilgamesh no había demostrado una y otra vez cómo sus suposiciones sobre él a menudo estaban equivocadas. Considerando lo que había aprendido sobre él, Arturia se vio obligada a admitir que podría haber otra explicación. No importaba lo arrogante, engreído e irrespetuoso que fuera, no era traidor. Podría ser engañoso si quisiera, y era muy bueno manipulando personas, pero no era un mentiroso o un traidor. Tenía demasiado orgullo para hundirse tan bajo como para matar a su maestro. Al menos, eso era lo que podía decir después de analizar lo que sabía sobre él, pero aún no se había probado nada. Probablemente debería determinar sus suposiciones, pero no podía preguntarle, al menos no en ese momento, ya que él no estaba allí.
tendría que esperar y, por un lado, asegurarse de que su mente dejara de detenerse en él. Algunos días después, Arturia le estaba mostrando a ella un mapa mundial, señalando los movimientos tectónicos de las placas, en particular la fricción entre la placa euroasiática y la India. De repente, su audición aguda percibió un leve ruido proveniente de los pisos inferiores, pero pronto se calmó. Todavía en guardia pero continuando con la lección, para no preocupar a la joven en caso de que no hubiera sido nada importante, Arturia inclinó la cabeza hacia atrás sobre el mapa. Sin previo aviso, la puerta de la habitación se abrió. Allí, tan alto y orgulloso como siempre, estaba Gilgamesh. Con la cabeza en alerta, lo primero que vieron los sorprendidos ojos verdes de Arturia fueron sus penetrantes ojos rojos. Por un instante, las miradas de los dos reyes se encontraron y una forma de entendimiento pasó entre ellos. Los labios de la mujer se inclinaron ligeramente hacia arriba, en un parecido muy cercano a una sonrisa. Sin embargo, al segundo siguiente, el momento se perdió porque una pequeña figura blanca cruzada se levantó de la mesa y caminó hacia Gilgamesh. Ella tenía poco más de 12 años, pero era un espectáculo notable cuando estaba enojada. Deteniéndose frente al rey de los héroes, se cruzó de brazos y lo miró. «Has sido muy grosero, Gilgamesh». Él frunció ligeramente el ceño. Acababa de regresar. ¿De qué estaba hablando la niña? ¿Y por qué demonios se dirigieron a él de esa manera, atreviéndose a reprenderlo? Más importante aún, ¿por qué le estaba permitiendo hacer algo así? Sintiendo su perplejidad bien escondida, la mirada de ella se intensificó. Decidiste un día despertar y marcharte. Y acabas de hacer eso. ¿Se te ocurrió que sería cortés informar a otras personas sobre tus intenciones? Ni siquiera me dijiste adiós. El ceño de Gilgamesh se profundizó en algo muy cercano a la confusión. La chica estaba enojada con él porque no se había despedido antes de ir a Japón. Levantó la vista de sus furiosos ojos rojo oscuro, solo para encontrarse con los verdes de Arturia. No estaban regalando nada pero, para entonces, él lo sabía mejor. Incluso si estaba tan compuesta y serena como siempre, Gilgamesh pudo ver que obviamente estaba disfrutando de la escena. Él entrecerró los ojos hacia ella, pero ella solo miró hacia atrás con una mirada insípida. La joven frente a él exigió su atención una vez más. Estaba claramente enojada con él. Es una civilidad común decir adiós antes de partir, Gilgamesh. En cambio, te fuiste ofensivamente del castillo sin decir una palabra. Ella suspiró, sus hombros cayeron ligeramente, antes de agregar, al menos le dijiste adiós a Arturia antes de partir. Al escuchar eso, el semblante de Arturia cambió imperceptiblemente. Ella decidió mentalmente que, si bien era realmente positivo que ella fuera una joven muy brillante, también podría haber aspectos negativos en eso. Al notar la leve incomodidad del rey de los caballeros de inmediato, Gilgamesh también. Oh, él le había dicho adiós, de acuerdo. Eso lo hice. Los ojos de ella lo miraron fijamente, como para decidir si estaba siendo sincero o no. Ella pareció aceptar su palabra y volvió a suspirar. Al menos hiciste eso. Pero Gilgamesh, recuerda ser menos grosero en el futuro. Solo lastima a otras personas. Interiormente, tanto irritado como asombrado por las palabras de la niña, él la miró con arrogancia, no la acogió con una respuesta y simplemente se dirigió a uno de los sofás. Se quitó el abrigo de invierno y se acostó. Su vaso de vino tinto característico apareció en su mano, y comenzó a beber lentamente. La escena se sintió tan natural que Arturia no pudo evitar que una leve sonrisa apareciera en sus labios. Gilgamesh no pareció darse cuenta, pero la inclinación mínima de sus propios labios mientras bebía lo delató. Él había visto su expresión. Sacudiendo la cabeza brevemente, llamó a ella de vuelta a la mesa y reanudó la lección, sin darse cuenta de que los pensamientos perturbadores que la habían acompañado todo el tiempo mientras él había estado fuera se habían ido. Tan pronto como Iria se durmió en su cama, Arturia salió de la habitación cerrando la puerta en silencio. Se dirigió a la sala de estar, donde sabía que Gilgamesh la estaba esperando. Sintió un nerviosismo inesperado, y cuando se interrogó al respecto, su mente se dirigió inmediatamente a la noche en que él se había ido. Sin embargo, lo que había sucedido entre ellos no era mucho, así que ¿por qué se sintió tan incómodo? Por pura fuerza de voluntad, Arturia se ordenó calmarse.
no era el momento de comportarse como un adolescente. Gilgamesh probablemente tenía información sobre Kirei, y allí era donde debía concentrarse. Al abrir la puerta de la sala de estar, sus ojos se posaron en los sofás, solo para reducirse en confusión. Él no estaba allí. Se había ido. Pero seguramente no lo habría hecho sin decir nada. Y si no se había ido, ¿dónde estaba? Inquieta, examinó el área rápidamente, y se encontró con su mirada divertida justo a su lado. Estaba apoyado contra un lado de la puerta. Por lo tanto, ella no lo había visto de inmediato. Sus ojos rojos ardían sobre los de ella, pero ella rompió la mirada. Había tomado una resolución antes de entrar en la habitación. Ya era hora de que ella se apegara a eso, especialmente después de haber dejado escapar su autocontrol. Cerró la puerta detrás de ella y estaba a punto de dirigirse al sofá, cuando una de sus manos estaba firmemente agarrada de la suya y él la hizo darse cuenta de la vuelta para mirarlo. Estaban casi tan cerca como la noche en que se había ido, y sus ojos parecían estudiar cada centímetro de su rostro. Uno de sus dedos pasó por debajo de su barbilla y lentamente se abrió paso hasta una de sus mejillas, acariciando su piel. Ella podría haberlo abofeteado, pero no lo hizo. Él le escuchó, y el resto de su mano unió su dedo para ahuecar su mejilla. ¿Me extrañaste, rey de los caballeros? Esa era su arrogancia típica en la que ella había estado pensando durante los días anteriores. Pero ella había estado cerca de él lo suficiente como para comenzar a aprender algunas cosas, y sabía cómo responderle. Manteniendo su postura firme y su voz inquebrantable, ella respondió: ¿Y tú? Él se rió ligeramente y su mano le acarició la mejilla con otra caricia antes de caer y descansar sobre su cadera para acercarse más a él. Estás aprendiendo con alarmante rapidez, Arturia. Su mano estaba firme sobre su costado cuando comenzó a guiarla hacia el sofá. Sin embargo, sospechando de sus intenciones, por lo que parecía, tenía la intención de que ella se sentara en su regazo. Ella se liberó suavemente de su agarre y se sentó frente a él, mientras él tomaba su lugar habitual con una expresión ilegible en su cara. Sin embargo, su sonrisa característica volvió a su lugar rápidamente. Él entrecerró los ojos hacia ella. ¿Disfrutaste ver a la chica enojada conmigo antes, no? El intento de Arturia de una expresión inocente no habría engañado a un niño. Casi se encogió de hombros bajo su mirada perspicaz. El ego de todos necesita una pequeña bofetada a veces. Le dirigió una mirada a los medios, antes de abrir su puerta de Babilonia y sacar una copa de vino. Esta vez, sin embargo, la tomó por sorpresa. Se abrió otra puerta junto a su mano y se le ofreció otro vaso lleno de líquido rojo. Con un gesto de aceptación, tomó un sorbo. Había olvidado lo celestial que sabía ese vino. Los dos reyes se sentaron en silencio uno frente al otro, bebiendo el vino. Arturia luego lo miró. Era hora de ponerse manos a la obra. Como estuvo en Japón, su expresión se volvió un poco más seria de una manera que habría sido imperceptible para todos, pero no para una mujer que había pasado más de 4 años con él. Giró su vaso medio vacío en la mano. Kirei no hace nada interesante. Está cuidando a la hija de Tokiomi, a su manera. La iglesia ha sido reconstruida, y él está viviendo allí. Pero como no estaba interesado en cuidar al mocoso todo el tiempo, también he estado vigilando a tu antiguo maestro, Kiritsugu. Habían pasado varios meses desde que Arturia había pensado por última vez en ese hombre. Pero era cierto, él también estaba en Fuyuki. Sin embargo, antes de que ella pudiera decir algo, Gilgamesh dejó caer su bomba. Kiritsugu se está muriendo. Esa noticia hizo que los ojos de Arturia se abrieran. Mirándola atentamente, él continuó: aparentemente, tu antiguo maestro está enfermo, y tiene muy poco tiempo de vida. Quizás menos de un mes. Completamente quieto, Arturia no dijo una palabra. Él siguió adelante. ¿Qué vas a hacer ahora, rey de los caballeros? Ella sabía por qué le estaba preguntando eso. El hecho de que Kiritsugu estuviera muriendo cambió muchas cosas, principalmente sobre ella. Cuando decidió cuidar a la joven, lo hizo por respeto al vínculo que había compartido con Irisbiel. El homúnculo de pelo blanco había sido lo más parecido a un amigo que había tenido, y su final había sido muy trágico. Se suponía que su hija y ella compartiría ese mismo destino, pero Arturia había decidido salvarla de eso cuidándola.
También le había enseñado lo suficiente sobre magia para asegurarse de poder ver a su padre en la bola de cristal de vez en cuando, porque sabía lo mucho que la joven lo extrañaba. Arturia también había decidido que, tan pronto como Iria creciera, se la llevaría lejos de los Ainsburns para permitirle vivir una vida normal, y probablemente la llevaría a ver a su padre nuevamente. Pero el hecho de que Kiritsugu tuviera poco tiempo de vida hizo que esos aviones ya no fueran posibles. Si ella quería ver a su último padre vivo, tendría que ser pronto. Arturia se sintió en conflicto. Iria no estaba lista para hacerse cargo de la familia Ainsburn e irse, por lo tanto, no estaba segura de si era mejor llevar a la joven a ver a Kiritsugu por última vez. Preocupada, sus ojos se posaron en el rey de los héroes, para descubrir que la estaba observando con atención, claramente consciente de su lucha interior. Sin embargo, no dijo nada. Obviamente estaba esperando que ella tomara una decisión. Ella cerró los ojos, sumida en sus pensamientos. Era cierto que ella no era lo suficientemente fuerte como para desafiar a los Ainsburns para salir del castillo, pero con su propia ayuda, probablemente lo sería. Después de todo, había decidido proteger a la niña, e ella tenía derecho a ver a Kiritsugu si así lo deseaba. Sin embargo, se dio cuenta de que ahí estaba el problema. No fue decisión de Arturia. Sería honesta con ella, diciéndole sobre su padre, y la hija de Irisbiel tendría que decidir. El rey de los caballeros la apoyaría en su elección, por supuesto, pero finalmente fue la elección de ella. Decidida, se encontró con la mirada de Gilgamesh. Él la miró con curiosidad. Le contaré a ella sobre esto, tiene derecho a decidir por sí misma lo que quiere hacer. Sus ojos parecieron medirla por un momento, y luego inesperadamente se volvieron aprobadores. Levantó ligeramente su copa de vino hacia ella, dándole una sonrisa. Elección sensata, rey de los caballeros. Cuando terminaron la conversación por la noche, ella se levantó para irse. Llegó a la puerta, la abrió y salió de la habitación. En los breves momentos antes de que la madera pesada se cerrara detrás de ella, escuchó sus palabras. Me hice te extraño, Arturia. Al día siguiente, Arturia descubrió a ella al no comenzar una nueva lección. En cambio, hizo que la niña se sentara a su lado en el sofá y comenzó algo que luego llamarían conversación seria. Ella le contó sobre la condición de Kiritsugu y le explicó que era hora de que tomara una decisión. Los Ainsburns no la dejarían irse así si quisiera ver a su padre, pero al mismo tiempo, era la última vez que podía verlo en persona. Cualquier decisión que ella tome, ella tendría que enfrentar las consecuencias. Al ver a Iria bastante conmocionada por la cantidad de información que había recibido, la voz de Arturia se volvió más amable. Ella le dijo que la elección era difícil, pero que era solo suya y de ella, e independientemente de lo que decidiera hacer, ella tendría el apoyo del rey de los caballeros. Estaré contigo en cada paso de la forma que elijas, y ya, fueron las palabras concluyentes de Arturia. La joven guardó silencio durante mucho tiempo. Arturia no interrumpió sus pensamientos, y simplemente esperó. Gilgamesh, en el otro sofá, continuó bebiendo su vino, tranquilo como siempre. Finalmente, Iria levantó la vista. Sus primeras palabras fueron vacilantes, pero se hicieron más firmes mientras ella continuaba hablando. Me gustaría ver a mi padre, una última vez. Sé que el abuelo y el resto de la familia Ainsburn lo desaprobarán y harán las cosas difíciles, pero esta es mi decisión. Sus ojos rojo oscuro, aunque un poco asustados, eran firmes cuando se encontraron con los verdes de Arturia. El rey de los caballeros le dio un sentimiento. Respetaré tu decisión, Iria. Esto significa que pronto nos iremos a Japón. Y esto también significa que debemos estar listos para la reacción de los Ainsburns. La reacción de los Ainsburns fue, de hecho, la parte más problemática de todo. El ceño fruncido de Hupstacheit era tan profundo que parecía estar a punto de convertirse en una característica permanente en él. Arturia, con una expresión neutral en su rostro y sin decir una palabra, estaba parada detrás de la hija de Irisbiel, mientras que Gilgamesh estaba justo al lado de ella. La mujer no sabía por qué estaba el rey de los héroes. Conociéndolo, había asumido que él hubiera preferido acostarse en un sofá y observar desde allí.
En cambio, él estaba de pie a su lado, con su copa de vino en la mano y, para cualquiera que estuviera mirando, habría parecido aburrido. Pero el rey de los caballeros había llegado a conocerlo un poco, y ella sabía que en realidad estaba bastante interesada en lo que estaba sucediendo. Ella se dirigió a su abuelo con calma pero con firmeza. Explicó que deseaba ir a Japón por un tiempo para ver a su padre en Fuyuki. No podía haber palabras que fueran más desagradables para Hupstachate, especialmente viniendo de la chica que consideraba su mejor oportunidad para llegar al Grial. Él nunca se le permitirá abandonar el castillo por cualquier razón, y menos aún para visitar Kiritsugu, el hombre que había fracasado en su misión después de todo lo que Leinsverns había hecho por él. Pero, había algo extraño. ¿Por qué Saber no dijo nada? ¿Por qué no se oponía al plan de la niña? Los ojos del anciano se entrecerraron aún más, mirando a la niña y a la sierva, que mantenía una expresión completamente en blanco. El otro siervo, con un vaso en la mano, se dirigió a él con una sonrisa superior, mirándolo. Hupstachate sintió que su ira aumentaba. La niña necesitaba ser castigada por lo que había dicho. Su expresión se oscureció y se dirigió a ella con un tono mortal. Parece que no entiendes tu posición, Iria. No abandonarás este castillo, y ciertamente no por un capricho tan, con un tono inesperado igualmente mortal, la niña de 12 años lo interrumpió. No estoy pidiendo tu permiso, abuelo. Te estoy informando de mi decisión. Hupstachate estaba, por primera vez en muchos años, sin palabras. Ella, lo estaba desafiando. El homúnculo, tuvo el descaro de desafiarlo. Su ira ahora hirviendo, levantó un brazo, listo para atacar con sus encantamientos encantadores, solo para descubrir que su magia no respondería. Por primera vez desde que había entrado en la sala de estar, Iria casi escuchó. He estado estudiando mucho, abuelo, y, gracias a la paciente enseñanza de Arturia, ahora sé cómo crear un campo acotado para suprimir cualquier forma de magia durante un periodo de tiempo específico. Sus ojos rojo oscuro estaban determinados mientras miraban la cabeza de la familia Insvern. 1. Tengo el poder de hacer que acepta mi decisión, pero preferiría tu consentimiento. Su tono se volvió un poco más amable. Tan pronto como terminó el Fuyuki, yo voy a volver, abuelo. La ira de Hupstachate había sido reemplazada por incredulidad cuando se vio incapaz de usar sus poderes, y las palabras de ella solo habían aumentado su amargura. Él conocía los métodos que ella había usado. Tal vez todavía eran rudimentarios, pero indudablemente efectivos. Ella era muy talentosa por ser tan joven, la ayuda de Saber debe haber jugado un papel importante en ello. Sin embargo, parecía que tenía las manos atadas en el asunto actual. Tendría que dejarlos ir sin protestar, pero se aseguraría de que, una vez que regresaran, pagaran. Por lo tanto, en un tono helado y recortado, dijo: puedes irte a Japón, Iria. La niña se acercó y se dio la vuelta para salir de la habitación sin decir una palabra más. Tan pronto como ella estuvo fuera de su vista, la expresión de Hupstachate se contorsionó. Estaba lívido. Sus ojos se posaron en Arturia, y la hostilidad sin adulterar emanaba de su mirada rencorosa. Era muy evidente que, tan pronto como se fueran, ya no serían bienvenidos en el castillo. La expresión de Arturia permaneció cuidadosamente en blanco, y ella le dio un leve asentimiento, similar a lo que ella había hecho unos segundos antes. Ella no parecía estar perturbada por su mirada sucia. La ira de Hupstachate estaba aumentando de nuevo. Había permitido que esa sierva se quedara en el castillo, pensando que él tenían el mismo objetivo común y que ella le enseñaría a la joven, y lo había hecho. Parecía demasiado bueno, especialmente porque ahora era evidente que ella no tenía intención de seguir sus planos. Tú. Egoísta perra. El veneno puro estaba en su mirada mientras la miraba con ojos muy calculadores. Aún así, ella no reaccionó y estaba a punto de darse cuenta de la vuelta para irse, cuando Gilgamesh se movió de repente. No había intervenido todo el tiempo, observando en silencio y disfrutando el desarrollo de la escena. Pero había algo que quería rectificar antes de irse. Dio un paso hacia Hupstachate, rodeó casualmente la cintura de Arturia y, sin darle tiempo a reaccionar ante sus acciones, la acercó a su cuerpo. Desde allí, sus ojos rojos miraron fijamente a la cabeza de la familia Insvern con un brillo casi siniestro en ellos.
Conoce tu lugar, mestizo, no eres digno de mirarla ni siquiera. La expresión del rey de los héroes se volvió ominosa por un solo momento, pero eso fue suficiente para que Hubstachade retrocediera un paso por instinto. Es posible que no tenga el uso de sus poderes mágicos por el momento, pero no los necesarios para sentir el aura peligrosa que emanaba del antiguo siervo. Con una última mirada altiva, Gilgamesh se dirigió hacia la puerta, todavía sosteniendo al rey de los caballeros firmemente cerca con su brazo alrededor de su cintura. Sin embargo, tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, ella inmediatamente se liberó de su agarre y lo miró con una ceja levantada. Aunque fue un movimiento inteligente para intimidarlo, no había necesidad de tal exhibición. Gilgamesh deliberadamente ignoró el hecho específico al que ella se refería y se dirigió a lo que lo había agravado lo suficiente como para actuar. Él entrecerró los ojos hacia ella un poco. Nadie, mestiza o no, tiene derecho a insultarte así, Arturia. Sus ojos rojos estaban firmes en los verdes de ella y, por primera vez, estaba sin palabras. Nadie había tomado su defensa antes, o al menos, no de esa manera. Estaba lejos de ser impotente, y sabía que él estaba perfectamente consciente del hecho. Pero el tipo de insulto que había recibido antes era del tipo que rara vez escuchaba dirigido a ella y, por lo tanto, simplemente lo había ignorado. Era extraño y, sin embargo, casi talentoso ver a alguien más enojarse en su nombre. El rey de los héroes la conoció lo suficiente como para darse cuenta del hecho de que no le importaría el insulto. Y, sin embargo, le había molestado y había intervenido. Eso era, no como él. Cuando se separaron para ir a sus respectivas habitaciones para empacar sus pertenencias, Arturia se enfrentó a un dilema, similar al que había surgido en Londres. Podría ser que Gilgamesh realmente se preocupara por ella como persona, y no solo como su forma de diversión. Unas horas después de enfrentarse al jefe de la familia Einsvern, ella llamó a la puerta de la habitación de Arturia. Tan pronto como la mujer la llamó para que entrara, la niña se dirigió vacilante hacia ella, con una gran cantidad de lo que parecían ser documentos legales en sus manos. Arturia había estado preparando cuidadosamente las gemas llenas de maná para el transporte, porque se suponía que todos estaban preparándose para partir. La niña se sentó en la cama y comenzó a explicar. Hace unos días, cuando decidimos irnos, te escuché hablar con los sirvientes, porque necesitamos documentos para viajar. Como sabes mejor que yo, todos los sirvientes en el castillo son homúnculos, y la mayoría de ellos no encuentran los métodos y formas de pensar del abuelo dignos de su devoción y respeto. Hablé con ellos, y han acordado ayudarme. Aquí están los documentos para usted y Gilgamesh que solicitó, y la niña le entregó 2 certificados de nacimiento, 2 de identidad, tarjetas y 2 pasaportes. Arturia los revisó rápidamente, encontrándolos bastante precisos. Estaba bajo el nombre de Arturia Pendragon y parecía tener 20 años. Gilgamesh tenía 23 años y su apellido, ella levantó una ceja. Gilgamesh, Utnapishtim. Le preguntó a la niña, quien parecía levemente y se acercaba. A pedido de los sirvientes, le preguntó qué habría deseado como apellido, ya que históricamente no tiene uno, y personalmente me dijo que quería este. Arturia guardó sus pensamientos para sí misma. Ella sabía quién había sido Utnapishtim. En el libro que había leído en la librería de Londres, se mencionaba a un humano que había sido respetuoso con los dioses cuando muchos otros no lo eran, que había salvado a su familia y a muchos animales de una gran inundación, y luego se le dio la inmortalidad. Su nombre significaba encontró la vida, y Arturia frunció el ceño ante la idea. Gilgamesh había conocido a este ser inmortal y le habían contado sobre la planta de la inmortalidad, pero también le habían aconsejado que no la buscara. Gilgamesh lo había encontrado, pero una serpiente lo había robado. ¿Por qué había querido recordar ese hecho al elegir ese apellido? Arturia apartó esos pensamientos. No era su problema, siempre que él tuviera los documentos adecuados. Aparte de esos documentos que acababa de revisar, ella también le dio el suyo. Los criados hicieron la investigación sobre la mejor manera de viajar, y dijeron que es mejor si tomas mis documentos también. La mujer recibió las identificaciones de Illesbiel von Einsvern, y la niña continuó, eso es principalmente porque soy menor de edad, pero también por otra razón.
No puedo viajar por el mundo sin personas que son mis parientes cercanos, pero los otros homúnculos descubrimos una solución. Tomó varios papeles que parecían ser oficiales y se los entregaron a Arturia. Si firmas estos formularios, te convertirás en mi tutor legal. Debes leerlos porque los entiendes mejor que yo, pero por lo que pude ver, se aseguran de que el abuelo ya no tiene ningún poder sobre mí. Serás el único que decide sobre mi futuro. El rey de los caballeros se sorprendió, pero su primera reacción fue fruncir el ceño. Ilya, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? No es mi intención forzarte a hacer nada. La sonrisa seria de la joven la hizo detenerse. Sí, lo es. No será utilizado por el abuelo, y confío en ti, Arturia. La mujer quedó profundamente conmovida por sus palabras e impresionada por sus acciones. Ilya, junto con los otros homúnculos, había encontrado una solución simple pero efectiva para liberarse de la influencia de Hubstacheit, al menos legalmente. Y Arturia estaba perfectamente consciente de todas las ventajas de tal solución. La decisión de Ilya lo hacía aún mejor. Una pequeña pero orgullosa sonrisa apareció en los labios del rey de los caballeros, y ella puso una mano sobre el hombro de la niña brevemente. Gracias, Ilya. Desearía que tu madre estuviera aquí ahora. Ella estaría increíblemente orgullosa de ti. Los ojos de Ilya se llenaron de lágrimas. Se arrojó a los brazos de Arturia y se dejó abrazar suavemente mientras lloraba. Lloró hasta que no tuvo más lágrimas, pero habían estado liberando lágrimas. Estaba lista para dar un nuevo paso en su vida, y sabía que no iba a estar sola. Arturia permaneció a la niña cerca hasta que llegó la hora de acostarse. Después de asegurarse de que se había quedado dormida, revisó los documentos y los encontró todos muy precisos. Ella los firmó y llenó su maleta con sus pocos artículos personales. Iban a irse unos días después. Cuando cerró una de sus maletas, se le ocurrió que Gilgamesh todavía no sabía que iban a viajar en avión, desde Frankfurt, Alemania, hasta Tokio, Japón. A partir de ahí, probablemente tomarían otro avión para ir a la isla de Kyushu, donde estaba Fuyuki. Ella frunció el ceño. Ojalá aceptara subir a un avión con ellos sin quejarse. No, rey de los caballeros. Arturia suspiró, casi exasperada, su paciencia se agotó después de media hora de repetir lo mismo. Ella estaba tratando de razonar con el rey de los héroes. Gilgamesh, no conocemos los efectos de la desmaterialización en las personas, ya que ya no somos espíritus heroicos. No podemos arriesgarnos en Ilya. Para ir a Japón tenemos que tomar un avión. Antes de que él pudiera decir algo, ella continuó. Y vamos a viajar en primera clase, por lo tanto, tendrá el mejor servicio a su completa disposición. Gilgamesh se burló. Hay otros mestizos que se consideran dignos de asientos de primera clase. Eso significa que no es una solución aceptable. Los dos reyes no cedían y, sentados en el mismo sofá, se miraban el uno al otro. La discusión habría continuado por quién sabe cuánto tiempo si Ilya, que estaba acurrucada entre ellos, no hubiera hablado con franqueza. Se supone que soy la niña entre los tres, y una risita siguió a sus palabras. Arturia y Gilgamesh estaban estupefactos y se miraron el uno al otro en silencio. Tal comentario de una niña de 12 años había sido bastante imprevisto. Finalmente, el rey de los héroes se puso furioso. Bien entonces. Viajaremos entre esos asquerosos horas mestizos. Pero, y sus ojos se entrecerraron ante Arturia, te asegurarás de estar sentado a mi lado, porque de lo contrario no toleraré 12 de tiempo sin sentido rodeado de esos menores seres. Arturia reprimió un suspiro, pero no pudo evitar poner los ojos en blanco. Simplemente no seas demasiado grosero, rey de los héroes. A la mañana siguiente, salieron del castillo de Insvern en Alemania con un destino en mente. La ciudad de Fuyuki, Japón.